Bueno, ¿por qué José Blandón está aquí? Porque, sin lugar a dudas, una de las que será las noticias del año será el fallecimiento de Manuel Antonio Noriega, y desgraciadamente Noriega se lleva muchos secretos a la tumba. Don José Blandón Castillo, bienvenido tan temprano. Bueno, yo llego aquí tempranito. Sí. Buenos días, Fernando. Buenos A días. veces llega primero. Sí, sí, sí. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, un día histórico. Yo quisiera comenzar diciendo y ponerlo en otra perspectiva. Creo que con la muerte del general Manuel Antonio Noriega se abre un nuevo capítulo de una historia que no está concluida. Porque decir que la historia termina aquí con la muerte de Noriega, eso no es cierto. Primero porque hay muchas respuestas, preguntas que no tienen respuesta. Hay gente que ha sufrido que no tiene respuesta. Hay familias que esperan una respuesta para poder terminar su vida en paz. Sí, descansar su... Y no la tiene. Y eso no era responsabilidad exclusiva de Manuel Antonio Noriega. De manera que con su muerte se abre un nuevo capítulo. Y si ustedes fijan, la historia de América Latina, sobre todo en estos finales trágicos, como el caso, por ejemplo, en Chile, murió Pinochet, pero la historia de Pinochet no está muerta. Sí. Se sigue incluso escribiendo y conociendo cosas que pasaron allí. Pero es justo que cuando hagamos un análisis de Noriega no nos detengamos nada más en el periodo en la que él ejerció el mando absoluto, porque Manuel Antonio Noriega jugó un papel importante en toda la historia de la Guardia Nacional y en toda la historia del periodo de Omar Torrijos. Hay gente que quiere ser torrijista ignorando el papel que Noriega jugó en ese periodo. Entonces, y fueron más norieguistas que torrijistas. Exactamente. De manera que, si me permites rápidamente poner en perspectiva algunas cosas que debe usted tener cuando analices la historia de todos estos militares. En primer lugar, toda la jerarquía militar panameña, a lo largo de la historia de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional, fue formado bajo la ideología que los Estados Unidos le imprimió a todas las Fuerzas Armadas del continente. Una ideología anticomunista, represiva y de sujeción al poder en esa época de América Latina de la oligarquía terrateniente y de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en una guerra en la que el enemigo era el comunismo. Todos nuestros militares fueron formados ideológicamente en una lucha anticomunista. Esa era la historia de todos los ejércitos nuestros y esa era la historia de Panamá. La diferencia que pasó en nuestro país es que, a diferencia, por ejemplo, de Sudamérica, Sí. la crema del generalato, de la dirección política de los militares, estaba en manos de representantes directos de la oligarquía terrateniente o casados con gente de ese sector. En Panamá, nuestros dirigentes militares eran hombres humildes. Sí. Es más, hay una tonada panameña que representaba la humildad de esos hombres, que era: muchacha, Panameña. no seas soqueta, cásate con policía, Que que gana gana 90 90 pesos y trabaja de noche y día. Entonces, a lo largo de nuestra historia, salvo el caso del general Vallarino, todos los militares, y particularmente después del año 60, van a ser hombres que provienen de sectores populares. Omar Torrijos, por ejemplo, educado en Santiago, hijo de maestros, educado en la Normal, Sí. en el momento en que la Normal era un hervidero político. Noriega, por ejemplo, Instituto educado en el Instituto Nacional, forjado en las luchas anticoloniales y cuya aspiración no era ser policía, Bueno, psiquiatra. sino médico. Entonces, también Bueno, Paredes, Boris Martínez. Bueno, Martínez, el coronel Flores, un excelente ser humano. no solamente como militar, sino un ser humano de una excelente calidad. Roberto Díaz Herrera, para decirte, Cecilio Fischer, etc. Entonces, nuestros dirigentes de las Fuerzas Armadas provenían de las fuerzas del pueblo y no tenían un enraizamiento ni matrimonial ni jerárquico con la oligarquía terrateniente panameña.
Entonces estaban divorciados de ese poder económico. En tercer lugar, debemos considerar que cuando surge la coyuntura del 68, muy parecida históricamente a la coyuntura del que estamos viviendo ahora mismo, en donde en aquella época, en el 68, la oligarquía panameña se dio el tupé de dirimir sus discrepancias en público. Sí. Se dividieron y se decían de todo. Usted además tiene que revisar los periódicos de aquella época, la hora, sí, para que usted vea lo que se decían. Afortunadamente no hay archivos de radio, porque eran para espantarse de verdad. Sí, sí, eran cosas increíbles lo que se decían. Entonces, surge ese estado de cosas en el 68 que está precedido de una acción en desarrollo en la sociedad panameña que llegó a su máximo nivel de combinación de fuerzas con los incidentes del 9 de enero de 1964, en donde Panamá se enfrentó desarmado a el ejército de los Estados Unidos. Pero siguió creciendo la participación del movimiento popular y había mucho desarrollo de actividades en Colón, en Panamá, el movimiento estudiantil, etc. Pero nunca tenía una dirección cohesionada, estaba fraccionada el movimiento anticolonial. Y cuando se da el 68, la única fuerza en el país que mantenía un determinado nivel de cohesión y que era el fiel de la balanza del poder, era la Guardia Nacional. Cada vez que la oligarquía panameña tenía un problema, recurría a la Policía Nacional. Entonces, por diversas razones que no voy a analizar, porque sería perder mucho tiempo para tocar el tema de Noriega, en el 68 se produce el golpe, que es encabezado por Boris Martínez y por Omar Torrijos, que era el oficial de mayor rango. En ese momento, la oficialidad respalda el golpe, un golpe todavía sin sentido hacia dónde iba, pero Torrijos con muchas más conexiones que el señor Boris Martínez con el movimiento popular. Torrijos inmediatamente contacta a Rómulo Escobar Betancourt, comienza a contactar gente del sector progresista y de izquierda de este país. Y cuando se consolida el mandato de Torrijos, entonces surge Noriega como un elemento importante. Noriega fue jefe de zona militar en Chiriquí, en la provincia más conflictiva. Y comienza él allí y se desarrolla el primer paso importante que ya los sectores civiles que apoyábamos a Torrijos comenzamos a diseñar. La Guardia Nacional de Panamá, encabezada por Torrijos, era odiada en la ciudad capital y Colón. Odiada. Torrijos no podía moverse a ningún lado. Si iba a San Miguelito, lo apedreaban. Entonces diseñamos una estrategia de sacar al general Torrijos de la ciudad y venir del campo a la ciudad. Una especie de ideología de Mao Zedong. Cuando Mao Zedong toma el movimiento era del campo a la ciudad. Y allí Noriega juega un papel importante en ese preinicio, porque él es el encargado, desde el punto de vista de la Guardia Nacional, de impulsar ese movimiento. Y él juega un papel importante, por ejemplo, en el desarrollo y apoyo de todas las acciones que hacíamos nosotros, por ejemplo, en las bananeras. Y cuando nosotros nos tomamos los mapas de la bananera y logramos expropiar por primera vez en la historia nacional 9.000 hectáreas de las bananeras. El hombre detrás de ese proceso era Manuel Antonio Noriega. Cuando usted dice nosotros, ese grupo inicial, ¿quiénes eran los civiles? Nosotros éramos los hombres que trabajábamos en el campo, los ingenieros agrónomos, los veterinarios, la gente progresista. Pero estaba, por ejemplo, Fernando Manfredo, que era un hombre... Fernando entra posterior. Posterior. Yo estoy hablando de cómo cambiamos en el 69, la reforma agraria se convierte en el instrumento importante del desarrollo de ese proceso, y allí Noriega va a jugar un rol muy importante. Y fíjese que él será el primer orador, ¿sí?, cuando se hace el Congreso de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos. El orador de fondo es Manuel Antonio Noriega y no el general Pero Omar. ¿cómo puede ser Noriega? Porque hay varias cosas, como siempre, cuando uno analiza la vida de estas personas, de estas personalidades, desde lejos, hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, después de una represión tan violenta como la que hubo en Chiriquí,
no era un peso muerto para el gobierno haber dejado a Noriega ahí en una provincia tan conflictiva, la zona bananera, estos arnulfistas luchando en tierras altas. Pero debemos primero entender sociológicamente lo que estaba pasando en Chiriquí. Sí. El movimiento más importante de Chiriquí no era el alzamiento del panameñismo. Era la bananera. Eran los movimientos sindicales, que no congeniaban con ellos. Oh. Y el movimiento armado no fue que la guardia mataba y los guerrilleros no disparaban. Era una guerra. Ahí iba una guerra. Una guerra entre una guerrilla rural y una policía entrenada para eso, al que al final se impuso la Guardia Nacional, bajo el comando de Noriega, en Chiriquí. En Chiriquí. Siempre se ha dicho que Noriega era el Mr. Hyde y que Torrijos era el Dr. Jekyll. Es decir, que alguien tenía que cargar con las culpas del proceso y todas las culpas las cargó Noriega y no Torrijos. Y también sería interesante saber cómo en el escalafón militar tan rígido de la época, cómo Noriega, que no está tan arriba, llega a ser tan cercano a Omar Torrijos y desplaza a una buena cantidad de oficiales cercanos a él. Bueno, usted tiene que recordar que cuando se le da el golpe al general Torrijos En 69. en 69, en diciembre del 69, los oficiales que dan el golpe son impulsados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Sí, a mí me lo dijo el mismo. No fueron impulsados, fue un golpe de la CIA contra Torrijos, porque consideraban a Torrijos comunista. O sea, estábamos hablando del lenguaje de esa época, ¿no? En esa época, Sí, un mundo bipolar. Si a ti te decían comunista, tú estabas excomulgado. Entonces, el golpe hace un actor importante en la estabilidad del mando de Torrijos a Noriega, porque él es el que controla Chiriquí y es a Chiriquí donde llega el general Torrijos. Ya en ese momento Noriega era un hombre de la CIA. ¿Por qué no participó él también en el golpe? Pero fíjese, déjeme poner siempre en contexto. Todos los oficiales de la América Latina Recibían algún emolumento de la CIA. eran instrumentos del poder que lo formó. Sí. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, mire lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. Al yerno del señor Trump lo acusan de querer abrir un canal con Rusia. ¿Qué dice el general McMaster de esto? Eso es normal. Abrir canales con potencia es parte de la inteligencia de un país. Entonces, Noriega era parte ideológica y conceptual de ese poder que era la Agencia Central de Inteligencia, que hoy yo veo a muchos oligarcas de Panamá decirle que Noriega era un agente extranjero, pero si lo que llevaron a Panamá al eje del control de Estados Unidos fueron ellos. Sí. Y Noriega simplemente, matrimoniado la Guardia Nacional con la oligarquía, era en el poder de ellos. Ahora, matrimoniado la Guardia Nacional con un poder popular, era el poder contra ellos. Eso todo depende de cómo usted lo mire en la fiesta. Entonces, Noriega, que como todos los oficiales, tenía excelente relación con la Agencia Central de Inteligencia y tenía relaciones laborales, si usted quiere, se convierte, a partir del ascenso de Torrijos, cuando hablo del ascenso es al control ya de Torrijos, de la dirección de la fracción de la Guardia Nacional encabezado por Omar Torrijos, que toma la dirección del país. Entonces se convierte la Guardia Nacional en un instrumento de transformación social. Y en ese camino, en los primeros años del 69 al 73, antes que se celebrara el Congreso, la reunión de Naciones Unidas en Panamá, Noriega va a jugar un papel importante en la formación y relación, no solamente con el movimiento agrario panameño, sino con el movimiento sindical. Recuerda que nosotros en el 72, en la gran concentración de 1972, le presentamos a este país por primera vez el Código del Trabajo, que los obreros panameños no tenían un Código de Trabajo. Cuando nosotros llegamos al poder con el general Torrijos, el sindicalismo en Panamá era extremadamente débil. 10 años después, los sindicatos en Panamá tenían varias centrales y se multiplicaban por decenas a llegar hasta 135 organizaciones sindicales que no existían. Las organizaciones campesinas se fortalecieron, las organizaciones magisteriales se fortalecieron. Y una parte importante de ese enlace era Noriega. Pero además, aquí viene, digamos, la historia importante de él, que cuando él asume la jefatura del G2,
y Panamá pasa de la fase de la lucha interna para dar paso a la lucha internacional para rescatar la soberanía de Panamá en el canal, Noriega se convierte entonces en parte de la élite mundial de la inteligencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la lucha internacional nos llevó a nosotros a la necesidad de coordinar con todas las agencias de inteligencia del mundo. No solamente con la Agencia Central de Inteligencia, sino con la KGB de Rusia, con Libia, con la inteligencia de la República Popular China, con la inteligencia de Inglaterra, con la Sûreté de Francia, con la inteligencia cubana, La Mossad. con la colombiana, con la Mossad, con toda la estructura. Y no te voy hablando de hablar con los subalternos o los ejecutores de la política de campo, sino hablando con los jefes de eso. Y eso le permitió a Manuel Antonio Noriega convertirse en parte de la élite de inteligencia del mundo. Y como Panamá es un país de paso, entonces eso nos permitió también desarrollar en el esquema de Omar Torrijos una relación de inteligencia que nos llevara a acercarnos a los grupos armados de América Latina y particularmente de América Central, con el propósito geopolítico de lograr que ellos no hicieran un objetivo militar el Canal de Panamá. Y por eso se abren las relaciones con los sandinistas, con el Frente Farabundo Martí, con la guerrilla colombiana, con el Frente Revolucionario de Honduras, con el M-19 en Colombia, con los Tupamaros, con los saharauis, con los cubanos, en medio de una situación complicada y no fácil, porque nosotros con Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, teníamos relaciones, pero teníamos grandes discrepancias con respecto a cómo él veía el mundo y cómo lo veíamos nosotros. Discrepancias que se expresaron en la vida práctica. Entonces, ese mundo es el mundo en donde Noriega brillará en su máximo nivel. Pero posterior a ese proceso, y con la muerte de Omar Torrijos, se desarrolla otro fenómeno regional, que el triunfo de los sandinistas y la victoria de Reagan en los Estados Unidos abre el camino a una lucha clandestina dirigida por la Agencia Central de los Estados Unidos en el momento en que en Colombia surgen los carteles de la droga. Y serán los carteles de la droga que tienen una estructura clandestina para transportar droga, la que será utilizada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para conducir armas a Nicaragua, sí, para apoyar la contra los sandinistas. Y en esa estructura clandestina se abre el camino a la corrupción total. Porque se transporta droga, se manejan millones de dólares. Muchos pilotos nuestros de Panamá y muchos militares panameños cayeron en esa trampa de esa ilegalidad. Y durante el 82, 83, 84, nuestro país comienza a hacer escenarios de trasiego de droga, pero Noriega se consideraba amparado por la Agencia Central de Inteligencia, a la cual servían todos estos intereses. Y por eso cuando usted estudia eso, usted da cuenta, por ejemplo, que en los Estados Unidos Poindexter será juzgado, el señor Albert North será juzgado, y le levanta un indictment a Manuel Antonio Noriega cuando él pensó que él podía manejar esto. Usted está llegando a los años 80, pero yo lo que quería saber también era si había algún tipo de conexión ideológica entre Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega, o sencillamente la relación fue absolutamente pragmática, porque hay muchos incluso que vinculan a Noriega con el atentado a Omar Torrijos, o con el supuesto accidente, entre comillas. Bueno, mira, los militares panameños, que bajo la dirección de Torrijos, cuando se consolida el mando, porque acuérdate que no será después del golpe de 79 cuando salen todos los militares que eran más anticomunistas que nacionalistas, el grupo que queda con Torrijos, la cohesión de ese grupo está amalgamada por su concepción nacionalista, de enfrentar el principal problema que tenía la nación, que era levantar el colonialismo. Siempre la Guardia Nacional, para mantener su cohesión, lo hizo Remón también, sí, buscó la lucha anticolonial, que tenía la simpatía de todos los sectores panameños, como un instrumento de cohesión nacional.
Pero será Omar Torrijos, bajo su liderazgo, y con sus militares, y con todos los civiles que lo apoyamos, que llevaremos esta lucha a un nivel más alto de la historia nacional. No solamente la hicimos la historia de Panamá, la hicimos la historia del mundo. De manera que en Torrijos, en Noriega, en Paredes, en Díaz, en Flores, en todos, el sentir que los unía era el sentir nacionalista. Porque ¿qué pasa? Que nuestros muchachos no han visto, no vieron la policía soneíta mandando en Panamá, o dándole instrucciones a los militares nuestros. Entonces se generó una tensión entre la policía de la zona y la policía nacional. Le voy a contar una anécdota para que usted vea que estas negociaciones no fueron fáciles. Un día, en un intento de intimidación, el jefe del Comando Sur ordena a los Phantom de los Estados Unidos volar a raso sobre la residencia de Omar Torrijos en Farallón, estando el general Torrijos allí. Estábamos allí varios conversando con él. Usted tiene que imaginarse el ruido de esos aviones. Eran 3 aviones que pasan a baja altura. Un ruido espantoso. La decisión de Omar Torrijos fue llamar al Estado Mayor, y después que se da el Estado Mayor a Noriega, y se toma la siguiente decisión. Ninguno de los civiles íbamos a participar. Torrijos le ordena a Noriega montar una operación de poner frente a la policía de Balboa de los Estados Unidos bombas para que exploten carros de la policía de la Soneíta. Y en la madrugada de ese día siguiente se explotan las bombas, 5, en los carros. La respuesta del general de ese momento fue llamar a una reunión. Y el acuerdo político se tomó cuando nosotros fuimos, y ellos decidieron que no iban a pasar más los aviones y ni nosotros íbamos a poner más bombas. Esa operación la dirigió Noriega. Peligrosa porque pudo desatar la confrontación, pero necesaria para que ellos entendieran que la lucha por la rescate era una lucha real. Por eso yo le hablo de el Noriega de esa época. No es mi admiración por el hombre, sino poner al hombre en su perspectiva. Porque a Noriega lo están jugando por el periodo 84-89. Y no le quieren reconocer el papel que él jugó durante ese periodo. A mí me tocó acompañar al general Noriega a muchas reuniones. Yo recuerdo otra anécdota, cuando Fidel Castro, al margen de lo que nosotros estábamos negociando con los colombianos, involucra a 5 estudiantes nuestros de la Federación de Estudiantes de Panamá en una acción militar que sale desde Cuba, pasa por el canal de Panamá y entra al Valle de Caquetá a una guerrilla. Cuando nosotros estábamos negociando con el M-19 y el ejército colombiano le mandó un ultimátum a Panamá. Y quienes fuimos allá, el general Noriega, el doctor Sauce y yo, a discutir con el Estado Mayor colombiano. Pero antes de eso, nosotros emitimos un comunicado rechazando la posición de Fidel Castro y casi rompiendo relaciones con ellos. Le explico todo esto porque en el juego difícil de la política, y tiene que usted entenderlo en el contexto en que esto se está desarrollando, estas acciones se están desarrollando en el mundo bien polarizado. Sí, sí, muy bien. Y cuando nosotros nos movimos, por ejemplo, a Tel Aviv para una reunión con la primera ministra Golda Meir. Golda Meir, nosotros fuimos el único avión que fue a Israel en esa época. Salimos de Tel Aviv y aterrizamos en Trípoli, en Libia. Y el que hizo la coordinación de eso fue nuestro jefe de inteligencia. Y ahora es complicado. No, en ese Estoy tiempo, hablando de esa época. Y toda esa lucha nos llevó, por ejemplo, desde Angola, Mozambique, Sudáfrica, Conakry, Libia, Argelia, Cairo, Tel Aviv, Kim Il-sung. Nosotros tuvimos el apoyo de Corea del Norte. Tuvimos que ir a Corea del Norte a recibir apoyo. Japón, Canadá, Colombia. Entonces, toda esa historia, el dirigente político de esa historia, Omar Torrijos, uno de los instrumentadores de esa relación, era él. Y la patria doméstica estaba administrada
por el gobierno del presidente Lacas, por los ministros del presidente Lacas y nuestras relaciones exteriores por el equipo de panameños y panameñas más capaz de la historia nacional. Nuestros negociadores de esa época eran hombres de increíble talento. Rómulo Escobar Betancur, Gabriel Lewis Galindo, Nicolás Barleta, Aristide Rollo, Adolfo Ahumada, Edwin Fábrega, Arnoldo Cano, Tony Taque, ¿no? Tony Taque jugó un papel importantísimo. O sea, nosotros teníamos gente que hacía la negociación política, gente que manejaba la patria doméstica con Omar Torrijos, Omar que manejaba la estrategia internacional y Noriega cooperaba las relaciones de inteligencia para que los países no se vinieran contra nosotros. ¿El resultado qué fue de todo esto? Los tratados Torrijos-Carter. Y Panamá como un actor de primera división. Pero además, cuando el general Torrijos decidió en aquella votación histórica que ganamos por un voto, El Senado. que si el Senado de los Estados Unidos rechazaba los tratados Torrijos-Carter, Él volaba el canal. nosotros teníamos dentro del canal ya 500 hombres nuestros de la Fuerza de la Guardia Nacional, con la instrucción de que si en la primera aparición de Rómulo Escobar Betancur, una vez terminadas las elecciones, él no decía que los tratados eran potables, ellos tenían la instrucción de volar gran parte del canal, entre ellos la represa de Maden y Gatún. Y eso hubiera quedado un caos. Y por eso que cuando Rómulo, a pesar de la enmienda de Concine, dice que los tratados son potables, es porque nosotros levantamos esto. ¿Cuándo Torrijos hace esto público? Cuando vino Barbara Walters. Y los gringos se pusieron bravos, que por qué habíamos dicho eso. Eso para que ustedes vean que el canal no es defendible. Entonces, yo le explico todo eso porque ¿quién coordinó esto? Ningún civil. Fue la Guardia Nacional. Ahora, pero también hay otro tema paralelo, que es la posibilidad, el tratado permite el famoso veranillo democrático, que es el que lleva hacia, digamos que el sistema de partidos políticos que tenemos actualmente. ¿Noriega jugó algún papel en esa relación entre los civiles, En ese repliegue. opositores que y los debía haber. militares? No, en la estrategia política local, general Noriega, que en esa época era teniente coronel, solo participaba en las discusiones del Estado Mayor. ¿No será eso lo que hizo esa desconexión después Creo que entre Noriega y no, digamos creo que lo que los hizo civiles? lo que hizo el general Torrijos, acuérdate que cuando se negociaron los tratados Torrijos-Carter, parte de los acuerdos con el presidente Carter era retornar los militares al cuartel y abrir el proceso democrático. El problema es que cuando el general anuncia el repliegue no es comprendido ni por los civiles Ni menos por los ni militares. por los militares. Porque ¿cómo era posible que Torrijos se retirara en el momento de su máxima gloria política y de su máximo nivel internacional del poder para dar paso a algo desconocido? Entonces Torrijos toma la decisión sin haber logrado los consensos internos adecuados, y en esto tiene usted razón, ni con los militares, y él en sus últimas Aparición estaba frustrado. ¿no? no, en sus últimas documentos que se llama La Línea, que muchos PRD ya ni se leen, ahí expresa esto que yo estoy diciendo, que el repliegue no fue bien explicado, y al no ser bien explicado no fue bien comprendido, y por eso cuando en el 81 se produce la desaparición física de Omar el 31 de julio, inmediatamente entra el rejuego de la decisión de cómo revertir la medida de Torrijos. Entonces viene otro periodo que va del 81 al 84, cuando Noriega asume al 83 de agosto del 83, cuando él asume la conducción. Entonces viene ese periodo, que es, digamos, el periodo que todo el mundo recuerda, pero se olvidan de este otro periodo, porque sería injusto no reconocer el papel de él como el de los diferentes militares que jugaron este papel, no solamente Noriega, Paredes, Flores, Fischer, Díaz Herrera, el Justine, los mandos medios de la Guardia Nacional, los capitanes que después vendrían a ser coronel, los Delgado, los Camargo, etcétera, que jugaron un papel importante en esta lucha. Elías Castillo, por ejemplo, que era jefe de... Elías Castillo Figueroa. que era de Panamá, era un gran militar. Entonces, esta historia, que no está contada,
No. Y la que está contada, la del 85 para acá, es una historia llena de otro contenido. Ya es, digamos, la fase del poder absoluto a que llegó Noriega. Y recuerda que hay una máxima. El poder absoluto corrompe absolutamente. Noriega llegó tocado a 1983 por eso, por ese hilo de corrupción. ¿O fue ya No, con el poder absoluto? O fue la corrupción, él fue corrompiéndose. El problema es que, igual que usted está viendo en Venezuela, cuando un régimen se mantiene mucho tiempo en el poder, pierde la capacidad de auto-oxigenarse. Porque es en la alternabilidad del poder en donde un sistema puede recuperarse. Entonces, ya los primeros 10 años de la Guardia Nacional comenzaron a dejar una especie de cansancio en la sociedad. Paredes lo pudo entender cuando se habló de las reformas constitucionales del 83. Pero entonces viene una interrupción de ese proceso. Y cuando viene la elección de Nicolás Barletta, que era la opción nuestra verdadera, Sí. la echamos a perder. Era realmente la opción de usted. Es la única opción porque era el último presidente que hubiera salido del PRD. del PRD en ese periodo. Vendría otros periodos y quizás se podría recomponer. Pero ya había un agotamiento del modelo. Es lo que está pasando en Venezuela. Lo que usted está viendo en Venezuela hoy es el deterioro del chavismo, que no tiene más camino que darle paso a una nueva fuerza política. Sí. ¿Cuándo lo harán o no lo harán? Eso será ya historia que tendremos que contar con el desarrollo de los acontecimientos, pero ya el chavismo agotó su modelo. Ese agotamiento es tan fuerte que cuando se genera la crisis, llega un momento en que se le busca una salida negociada a Manuel Antonio Noriega y surge una cosa que se llamó el Plan Blandón. Sí, bueno, en el año de 1900, fíjese, acuérdese, para poder entender la segunda fase de Noriega, usted tiene que entender qué ocurrió entre 1982, entre 1981 y 83, y 84 casi. Los sandinistas llegaron al poder con un proyecto que fue apoyado por los Estados Unidos, por el presidente Carter. Sí. Y la idea de ese modelo era una sociedad pluralista y democrática. Y replicarlo en el resto de América Central. Exactamente. Pero los cubanos, bajo el comando de Fidel Castro, se tomaron la revolución sandinista. E hicieron de la revolución sandinista un modelo al estilo cubano. Y quisieron expandirlo a Salvador. Y ahí está, por ahí debe estar el mayor Camargo, que debe estar escuchando esto. En 1980, diciembre de 1980. Felipe Camargo y este que les habla, estuvimos en Managua negociando con el Frente Farabundo Martí la última propuesta del presidente Carter antes de salir de la presidencia, que la abandonó el 20 de enero de 1980. Que era que él convencía a los militares salvadoreños y se establecía un gobierno transitorio entre civiles y militares para dar paso a un proceso electoral. Los cubanos que participaron en esa discusión y los nicaragüenses y los salvadoreños se opusieron a eso y murió el plan. Pero la primera semana de enero se monta una ofensiva final en El Salvador. ¿Qué había pasado? Fidel Castro había tirado más de 80 toneladas de armas al FMLN. Tenían tantas armas que no tenían hombres como utilizarlas. Y el ejército salvadoreño, que es un tremendo ejército en esa época, les dio una derrota. Y entonces eso terminó en una guerra que mató a más de 50.000 personas. Le cuento esta historia para que usted vea la diferencia, pero esa acción y la victoria de Reagan y la designación del general Hay como secretario de Estado y de otros generales, como lo hizo, como usted está viendo con Reagan, lanzó una guerra para liquidar a los sandinistas utilizando como plataforma Honduras. Siempre ha sido el portaaviones de Estados Unidos en el área. Y en Honduras se montaron las bases de operaciones de la Contra, que no eran más que los exguardias nacionales de Somoza y mercenarios que fueron captados por la CIA, y se monta un movimiento de la Contra. Y esa Contra es alimentada con fondos clandestinos de venta de misiles a Irán, que hacía Oliver North, y de armas y drogas que venía de los carteles de la droga en Colombia. ¿Utilizando qué cosa? La estructura panameña, la estructura tica
la guatemalteca. Y entonces cuando eso revienta, cuando se dan todas las investigaciones, yo estuve en Washington y cuando yo regresé yo le dije a Noriega, Poindexter va a un juicio. Tenemos que ver qué vas a hacer. Entonces, yo fui nombrado en Nueva York y ahí se abre un proceso de negociación directamente con el Departamento de Estado para buscarle una salida al indictment que ya Noriega tenía. Wow. Y llegamos a un En acuerdo, Estados Unidos. en los Estados Unidos. Llegamos a un acuerdo autorizado por Manuel Antonio Noriega. ¿Y ya sabes cuál era el acuerdo? El acuerdo era que Noriega se iba de Panamá a partir de la firma, se asilaba en España por 2 años, no se perseguía su fortuna cualquiera que ella fuera, salían del país 7 de los implicados más grandes en la estructura de poder de él, habría elecciones en 2 años, el PRD podría mantener el gobierno por 2 años, pero el Contralor y la Procuraduría serían nombrados por la oposición Wow. para tener un gobierno de transición y se levantaba el indictment. Ese era el acuerdo. 2 cosas. La oposición participó en este acuerdo. No, ese ¿Se acuerdo enteró? fue firmado por el doctor Arnulfo Arias, que ya murió, por el doctor Ricardo Arias Calderón, que Ella ya murió. por Gabriel Luis Galindo, Ella murió. por el panameñista que estaba en Miami, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, por mi persona, y se le presentó a Noriega. Ese plan, y quiero decir, yo nunca había visto tanta generosidad de la oposición con este proyecto. Y la única razón es que los Estados Unidos exigía de la oposición panameña, y Bobby Ayman también conocía de estos acuerdos, de estas discusiones. Y se llegó a un acuerdo antes de la invasión. Por eso de pretender creer que la oposición panameña fue la que trajo la invasión es totalmente falso. Sí. Al doctor Arnulfo Arias le costó firmar ese acuerdo. Reconocía la derrota de él en 1984. Sí. Entonces, ese plan que es echado por los militares que se estaban radicalizando en Panamá, Noriega no tampoco se lo explicó a su gente. Ah, claro. Igual que cuando meses más tarde Rómulo Escobar presenta el mismo plan, es aprobado, se le entrega el nuncio apostólico Laboa. El mismo plan. Parecido. Unas comas menos, unas comas más, porque los Estados Unidos no iban a Estamos cambiar. hablando de 1988. 88. ¿no? Era mientras estaba firmándose en Reykjavik el fin de la Schulz Guerra Fría. el secretario de Estado de Schulz se quedó en Washington esperando la firma de Noriega y la salida de Noriega, y resulta que no pasó, y entonces allí fue que dijo, Ya. ya, se acabó esto. Y después vino toda la historia que conocemos. Pero en ese periodo, lo que quiero decir es que en ese periodo del 82 a 83, todo ese trasiego de armas, droga, lo que fue infiltrándose en todas las Fuerzas Armadas, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, en Centroamérica. Además, aviones de estos bajaban en Nicaragua. Hay hasta filmaciones. Entonces, esto lo que trajo fue el relajamiento y el uso de la Guardia Nacional, que Noriega le cambió el nombre a Fuerzas de Defensa utilizando el mismo nombre que tienen las fuerzas israelíes. Porque uno de los ideólogos de él era el general Aral. Mike Aral. Y creo que allí entonces comienza el deterioro. Ya las fuerzas de defensa se convirtieron en adversarios del pueblo. Ya no estaban escuchando al pueblo, ya estaban escuchando sus propios intereses. Sí, porque es que yo recuerdo la época, incluso llegamos a tener un Miss Universo en 1986. Panamá no estaba sumida, salvo el tema del doctor Hugo Espadafora, Panamá no estaba sumida en una crisis. No, había una crisis en desarrollo que no tuvo liderazgo hasta el nacimiento de la cruzada civilista, que entonces ya tomó carácter masivo. Ya tú ves las manifestaciones cuando Díaz Herrera hace sus declaraciones, entonces estalla un movimiento social. ¿Qué tanto de lo que dijo Díaz Herrera era verdad? Bueno, él dijo, entre verdades y mentiras, no hay nada peor que mezclar la verdad con la mentira, porque entonces hace la verdad mentira. Entonces es muy difícil. La historia es reciente, por eso cuando leí el tuit del presidente Varela, diciendo que la historia se cierra. Se cierra aquí. Me puse a pensar, ¿qué pensará la familia Espadafora? ¿Qué pensará la familia de los muchachos que fueron brutalmente asesinados el 3 de octubre? O los que fueron asesinados en otras instancias.
O sea, no se puede cerrar la historia así. La muerte de Noriega abre un nuevo capítulo, porque él no actuó solo. Y muchas cosas se hicieron a su nombre también. Ayer el presidente dijo una campaña financiada por la CIA. ¿Cuál campaña? Bueno, él sugería que la campaña de Endara fue casi financiada por la CIA. Una imprudencia en medio de todo esto que estamos tratando Una más. de resolver o de abrir, pues, un pasado insepulto que tenemos todos, que no hemos hecho una discusión real de lo que pasó en Panamá entre 1982 y 1989. Bueno, yo debo decirle algo que quizás el propio presidente Varela no vivió porque no fue parte de la historia. Yo estaba en Estados Unidos, estamos exilados. Los fondos que se utilizaron para las movilizaciones en Panamá no eran ni de la CIA ni del gobierno de los Estados Unidos. Eran fondos panameños Congelados que fueron congelados, y como el gobierno de los Estados Unidos reconocía al presidente del Valle como presidente, fue el presidente del Valle el que autorizaba el uso de esos fondos. Estando en Washington. Sí, estamos en Washington, estábamos todos en Washington. Y se decidió no entregar esto para no revelar, ¿sí?, las acciones clandestinas que había tenido todo este proceso, para no implicar a nadie que fuera víctima de ninguna persecución después de la invasión. Y que fue aceptado, Sí. y no se divulgó esto, pero no eran ningunos fondos de la CIA. La CIA protegió a Noriega hasta lo último. Fuimos nosotros los panameños que estábamos allá que logramos aislar a la CIA de Noriega. Y si usted quiere leerse un libro que habla sobre toda esta batalla, Sí. hay un libro que se llama Shooting the Moon, tirarle a la luna, que es en la versión norteamericana más cerca de la realidad de toda esta lucha en los Estados Unidos. Bueno, también está de Noriega Mes, de Luis Murillo, un compendio, bueno, de un ingeniero aeroespacial con doctorado en el MIT, y nuestro hombre en Panamá de John Dinges, que también es un estudioso Pero sobre todo esto. John recoge muy poco de esto porque él no estuvo en esto. No. O sea, él no conocía todas estas discusiones que nos llevaron a nosotros a entender un poco cómo funcionan los Estados Unidos. O sea, y en eso, el máster de todo esto era Gabriel Lewis Galindo. A mí lo que me llama la atención de esta época también es que yo he conversado, he tenido la oportunidad de conversar con algunos, sí, ahí estaba El ingeniero Blandón hace unos años, hombre. hace un par de años. ¿No? Ha mejorado con el tiempo. Yo he conversado, porque trabajé con algunos de ellos en el gobierno de Martín Torrijos, algunas personas que estuvieron muy cerca de Manuel Antonio Noriega, y al final todos me decían la misma frase: nosotros nunca pensamos que íbamos a salir del poder, hasta el último día. Todos me decían exactamente la misma frase. ¿Qué les daba tanta seguridad en medio de la situación en la que tenía? Cuando usted está en el poder, Sí, cree que es eterno. usted cree que todo lo que le echan los cuentos, usted lo cree. Pues. Usted no ve que el gobierno no reconoce. Yo no conozco ningún gobierno que tenga la capacidad de reconocer sus errores, salvo que tenga una estructura política autocrítica. Pero fíjese, por ejemplo, porque le voy a decir lo siguiente. Para los años 79, cuando ya se había firmado y puesto en desarrollo el proceso de reversión del canal, el general Torrijos plantea una reestructuración en la dirección de la Guardia Nacional y crea la Dirección de Inteligencia Política de la Guardia Nacional, que estuvo bajo el mando inicial de Marcel Salamín, uno de nuestros más extraordinarios analistas políticos y de conocimiento de política. Y después Marcel va a ser enviado a los Estados Unidos, esto fue antes de morir Torrijos, y quedé yo bajo el responsable civil de este grupo y con oficiales de la escolta y de la inteligencia del G2, pero bajo dirección civil. ¿Y por qué Torrijos quería esto? Porque él quería que en este proceso de pasar la Guardia Nacional a los cuarteles, tener una información mucho más completa que una información eminentemente policíaca. Y entonces, esta estructura de inteligencia política no era dependiente del G2, era dependiente del comandante en jefe. Y esta estructura va a ser entonces una especie de reemplazo de la línea estratégica que antes le correspondía al G2 para la época de transición y para las nuevas situaciones que creaba la venida al poder del señor Ronald Reagan.
Y allí Noriega no es parte de esta estructura, porque ya Torrijos estaba claro de que el proceso de repliegue necesitaba de una mayor comprensión de lo que estaba pasando en la sociedad. Cuando muere Torrijos, la estructura se mantiene, y eso fue lo que nos llevó a nosotros a trabajar directamente con Noriega en muchas actividades, porque Noriega no fue comandante en jefe sino hasta el 83. Antes fue Flores y antes fue Paredes. Y ambos comandantes, estos dos, tuvieron la capacidad de entender que esta nueva relación era más importante que solamente el G2. Cuando Noriega llega al poder, entonces comienza a producirse un deterioro de la imagen de él cuando es asesinado Hugo Espadafora y Roberto Díaz Herrera le monta casi un golpe. Sí, A él. Noriega no estaba ni aquí. Veníamos de Nueva York. Nosotros fuimos a buscarlo a él. Y creo que esta situación fue la que llevó a Noriega, a él personalmente, al conocimiento que él tenía que también irse. Pero sus oficiales no lo dejaron nunca. Porque él no tuvo la capacidad de explicarle a ellos lo que está pasando. Incluso algunos, y eso habría que, ahora sí me gustaría tratar de entenderlo, algunos hablan de cuando se dieron este primer intento de golpe, en marzo del 88. 16 de marzo del 88. Y ya había participación de civiles dentro de la estructura política, y que esos civiles se echan para atrás a último momento y por eso fracasa el tema. O sea que el desgaste era completo, era total dentro de la estructura, pero aún así prefirieron mantenerse hasta el final. Bueno, dentro de la historia de este periodo, lo que le hizo a Noriega pensar que él podía pasar la crisis fue sus relaciones con Casey. William Cuando Casey. Casey muere, entonces se plantea una nueva situación en los Estados Unidos, porque el presidente Bush, que tuvo relaciones con Noriega, porque acuérdate que Bush fue subdirector de la CIA, y cuando se dio la invasión de los Estados Unidos a Grenada en 1983, el presidente Bush llama a Noriega y le pide que hable con Fidel Castro para evitar una matanza en Grenada. Y Noriega se pone en contacto con Castro. Y usted se fija que cuando los marines llegaron al aeropuerto, yo no sé si usted conoce Grenada, llegaron al aeropuerto de Grenada, un aeropuerto pequeñito. Bueno, Grenada es una isla pequeña. Entonces se descuida y se pasa. Los marines caen en el aeropuerto, los cubanos rodeaban el aeropuerto y los cubanos no dispararon contra los marines. No. Fue una acción militar, diría yo, muy poca ética de los que se creían combatientes tan experimentados, porque el ejército cubano venía de guerras la guerra de importantes en África. O sea, no es cualquier ejército. Pero ellos se retiraron. Bueno, hasta en eso servía Noriega. Es decir, era un jugador de primera línea. Sí, no es como lo que tenemos ahora. No nos engañemos. Sí, es que esa es la parte que trata de hablaba comprender. con Chichipate. Cómo Panamá es parte de toda una estrategia de inteligencia militar, civil, en buena parte del mundo. ¿Cómo terminamos como terminamos? Y Jugando ahora en tercera división. Miramos a Noriega, pues bueno, como lo miramos, Sí. y tenemos lo que tenemos. Porque nosotros, primero hemos perdido muchas cosas. Claro. Hemos perdido la orientación política. No tenemos partido. El PRD, aún con Noriega, era un partido militante. Y se discutía más con Noriega de comandante que lo que hacen ahora. Para que usted vea. La asamblea de 1984, con 34 legisladores del PRD, era una asamblea militante, de cuadros importantes. Sí, con 5 demócratas cristianos que Y hacían- había una democracia cristiana militante. Entonces la controversia ideológica entre la democracia cristiana y el PRD alimentaba un debate de extraordinario valor. Y es precisamente ese sustrato que se generó en ese periodo el que va a servir de base para el primer gobierno de Endara. Porque allí se van a enfrentar ahora en lo contrario. 34 diputados demócratas cristianos, 28, 29, 27. Contra 8 PRD, o 7 al principio. Cuando ganan las elecciones 9. somos 9. Y los 9 PRD Y que le pasaron estaban por ahí encima.
determinaron la conducta de esa asamblea. Sí, le pasaron literalmente por encima. Y que hizo posible entonces que Ernesto Pérez Valladares, bajo la dirección de ese PRD, 5 años más tarde de ese proceso, asumiera la conducción del país. Con una capacidad técnica inigualable. ¿Qué ha pasado ahora? Esos PRD, sí, no hay militancia, ese demócrata cristiano ha desaparecido del mapa, no hay lucha de discusión, no tenemos ni siquiera conciencia de cómo esta historia que yo le estoy narrando nos puso a nosotros en el escenario mundial. Si el general Torrijos se movía a Alemania, era noticia de primera línea. Si el general Torrijos se movía a República Dominicana, el pueblo lo seguía. Si íbamos a Chile, si íbamos a los Estados Unidos, los medios de comunicación lo correteaban. Él era una expresión de un país en lucha. Y hoy que el Panamá tiene muchas más cosas que lo integran al mundo, hoy tenemos prácticamente un aislamiento sorprendente. Pia Vesta. Esas armas realmente, ¿dónde iban? Barco famoso. No sé. ¿No? Hay un tema que me llama mucha curiosidad. Para bien o para mal, uno va descubriendo el día de hoy que el panameño más famoso del mundo era Manuel Antonio Noriega. La pregunta que me hago entonces es dentro de lo que hay ahora mismo, ¿existe la posibilidad de que Panamá enfrente de una forma, quizás dentro de su contexto, la posibilidad de volver a repetir esa época? No, las épocas no se repiten. Decía Arnold Fuere que la historia se repite en espiral. Bueno, esa es una frase marxista, Sí, de sí, Marx. sí. Bueno, una vez como tragedia y otra vez como comedia. pero en realidad el proceso de descolonización que nosotros vivimos coincidió con un proceso de descolonización mundial. El problema y la ventaja que nosotros teníamos y las desventajas es que esta era una colonia de los Estados Unidos, era la única, porque Puerto Rico no estaba en este nivel. A pesar de que es una colonia, no estaba en ese nivel. Sí, hay gente Entonces, que no le gusta que uno lo diga, pero la es una verdad colonia. es que... Una colonia. Son ciudadanos Estadounidenses. semiciudadanos. Tienen la nacionalidad norteamericana, pero no tienen todos los derechos que tienen los Estados Unidos. No pueden votar para presidente, para senadores, por ejemplo. Entonces, ese proceso anticolonial nos abrió el camino a muchas puertas. Acuérdate que en el mundo tripolar que había, los chinos, los rusos, Europa, África, Asia, Vietnam, habría todo un desarrollo de una pelea internacional. Y nosotros no cometimos el error estratégico de convertir a los Estados Unidos en nuestro enemigo estratégico. Nosotros, como estrategia de negociación, primero negociamos con los militares norteamericanos. Resolvimos la contradicción fundamental para poder desarrollar la demás. Y eso nos llevó a nosotros, una vez que terminó el proceso negociador, a que el presidente Carter, que tuvo un par de años después, utilizara la experiencia acumulada de Panamá y de Omar Torrijos, que generó también una relación internacional importante con Venezuela, con Colombia, con México, que después esto iría a formar el Grupo Contadora, para poder buscar la paz en la región. Tanto es así que cuando al Shah de Persia le dan el golpe, ningún país quería recibir al Shah. Y fue el presidente Carter que llama a Torrijos y le pide un favor. Y aquí viene Hamilton Jordan en un avión de Air Force One a pedir el favor, dura 15 minutos y el Torrijos le dice, la acepto. Una decisión de esa naturaleza, usted la puede tomar como un amigo que ve al otro amigo abandonado y el hombre que nos dio los tratados, por eso vino el Shah aquí. Y en esa operación se ve usted cómo el presidente de los Estados Unidos dependía ahora de nosotros para resolver un problema. Ahora usted se pregunta, ¿cómo es posible nosotros, con un canal interoceánico moderno, con una nueva oferta de un canal ampliado, con un centro financiero envidiable, con una economía que hemos construido los panameños a lo largo de nuestra historia, no hemos aislado tanto del mundo? Es que uno ve la peleita que se dio en la frontera con Costa Rica, Sí. de estos policías, y uno ve lo que pasa en la frontera con el ejército de Colombia, y uno vuelve a esa época donde la delincuencia era baja, donde
el tema de la FARC y de los otros grupos, digamos que utilizando los famosos back channels que ahora se habla tanto, había como una especie de acuerdo, que eso usted me lo tendrá que confirmar o no. Quizás esa mano es la que hace falta, esa mano de entender qué es Panamá y dónde está Panamá. Panamá en el mundo. Y da la impresión de que nuestros políticos se quedaron con, bueno, saquemos a Noriega, pero no agarraron nada de lo bueno, del know-how de, este es un país importante, tratémoslo así. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Acaba de llegar al poder en Francia un joven político. Francia tiene con nosotros temas que discutir. Ya yo hubiera mandado una delegación a hacer back channels, acercamientos. Bueno, de hecho, estos días los están esperando en ¿no? Francia. Pero yo hubiera mandado para producir por eso lo que te decía, esto es lo que están haciendo al yerno de Trump. Me parece una tontería. Cualquiera que se maneja en el mundo de la inteligencia, con experiencia, sabe que no importa quién haga la comunicación, lo importante es que un país pueda tener acceso a quien en un momento puede ser el adversario que le puede causar daño estructural. Rusia es un país que tiene bombas nucleares. A los Estados Unidos le conviene tener relaciones y canales especiales para cualquier problema que ponga en peligro la seguridad del mundo. Eso es normal. Yo no lo veo absolutamente. Nosotros los abríamos con todo el mundo, los abrimos con el Frelimo, los abrimos con el MPLA de Angola, los abrimos con el Frente Polisario, los abrimos con Vietnam, los abrimos con todos los movimientos de liberación del mundo, con Nasser, con India, con Tito, ¿no? Y retamos al mundo. O sea, esa experiencia, esa acumulación histórica que está políticamente está en los hombros del PRD. Bueno, y que Valladares utilizó perfectamente bien cuando designa como subministro de Relaciones Exteriores. ¿A quién? A Gabriel. A Gabriel. ¿Y qué hace Gabriel? Inmediatamente abre las relaciones comerciales ¿con quién? Con la República Popular China. ¿Y qué hace Gabriel? Inmediatamente hace todo para que las principales compañías de puertos, Hutchinson, Evergreen, vengan a Panamá y mira el desarrollo portuario. O sea, porque nosotros acumulamos una experiencia de relaciones internacionales y lo que hace famoso a Noriega es el juicio en los Estados Unidos, su cárcel en Francia y su extraordinaria relación en los organismos de inteligencia del mundo. Por eso que Noriega jamás habló, porque a ese nivel de espionaje no hay que decir nada. Ya no hay más nada que decir.